buena entrevista de Graña a Tonietti. Estás conduciendo Duro de Domar en un momento en el cual está muy identificado con el oficialismo. ¿Cómo te...? No con el oficialismo, sino con no atacar demasiado al gobierno. Este gobierno es el mejor gobierno que me tocó vivir a mí del año 83 a esta parte. Hay un montón de cosas que me gustan de este gobierno. La ley de medios, la nacionalización de las AFJP, que era un negocio financiero de los bancos, su política exterior, que es una política que está integrada a la región que para mí nosotros tenemos que referenciarnos, que es América Latina, su política de derechos humanos, que todo el mundo dice que era fácil hacerla, todo, bueno, pero nadie la hizo, o sea, ni más ni menos. Hasta que llegaba este gobierno había un indulto, estaba la ley de obediencia de vida. Lo que pasa es que también se instaló que todo aquel que defienda o que considere que está de acuerdo con algunas cosas del gobierno está pago por el gobierno. Vos me conocés hace 10 años. 10 años que me conocés y sabés que mi forma de pensar, o vos te asombrás de que yo defienda este tipo de cosas. No. Es más, hasta considero que hasta vos avalás casi el 80-90% de lo que acabo de decir. En buena parte coincidimos. En buena parte coincidimos, digamos. No es que nadie se debería asombrar de que yo sostengo este tipo de cosas y este gobierno sostiene este tipo de cosas. Y yo lo digo, digamos, nada más que esto no me convierte en oficialista, digamos. No soy ni funcionario, ni militante. Durante mucho tiempo yo tuve una pequeña estructura comercial en mi programita de radio, donde se puede comprobar, donde yo recibí como aviso del Estado, cero. Cero. Cero es cero. Ningún aviso de Telam. Averigüen si Telam me puso un aviso, un peso, que me lo traigan, un peso durante todos los años que tuve, y un montón de periodistas que hoy son recontra, ultra, archi, super opositores, recibían avisos del Estado y no se quejaban en ese momento. ¿Cómo te paras frente a esta cuestión de que el gobierno aprieta a periodistas opositores y algunos que dicen que tienen miedo a atentados? Si vos lo decís por el caso de Majul, que siempre dice que tiene miedo, que es un perseguido, no sé, le habrá rayado el auto un trapito. ¿Qué le pasó a Majul? La verdad que no puedo creer que lo de Majul, que sobreactuando el miedo. Pero Majul se victimice. ¿Hablando de qué? Habla de otro país, Majul. Me parece que cree que el negocio de él es victimizarse. Ahora parece que anda diciendo que el libro de él, no sé qué, no se puede conseguir, no sé qué. El libro que no se puede conseguir es el libro de Pablo Yonto, no el de él, que habla de Ernestina Reina Noble. El libro de él se puede conseguir en cualquier lado, por suerte. ¿Cómo te paras vos en el conflicto que es el gran conflicto de poder de hoy de la Argentina, del Grupo Clarín contra el kirchnerismo? Como decía César Jaroslavsky, el Grupo Clarín actúa como partido político y a la hora de defenderse aplica la libertad de expresión. Me parece que es un factor de poder en Argentina, importante, digamos. Para mí es un momento de no ser tibio también, Un momento para no ser tibio. Sí, ¿te parece? Sí, este es un momento para mí, yo opino, digamos. Es un momento para hablar de cosas que no se hablaban antes. Papel prensa, por ejemplo. Escandaloso. El origen espurio de Papel Prensa, con sangre en las acciones, merece una buena explicación. Bueno, merece una buena explicación. Y además eso da al corazón de la libertad de expresión en este país. En el corazón de la libertad de expresión en este país. Digamos, ni más ni menos que el insumo fundamental. ¿Por qué en los 70... Crónica vendía 700.000 y Clarín vendía 350. Y después en los 80 se invierte. ¿Qué pasa en el medio? En el Diario Sur, y me acuerdo en ese momento existía la cortina de hierro, ¿no? El diario es financiado por el Partido Comunista, el Diario Sur. Traían el papel, las bobinas las traían de Alemania del Este. Pues no la podían comprar acá. ¿Por qué? Porque Clarín nació antes, ponían el precio que querían. Especialmente Clarín. El precio que querían o no te lo vendían. O no te lo vendían. Para no tener competencia. Bueno, eso ahora se está hablando, digamos. Y ese es un debate central, me parece, con respecto al tema de la libertad de expresión. Y yo tengo ganas de decir las cosas, digamos. Me parece que es un momento para decirlas. ¿Por qué no la pusimos antes a la nota? La tendríamos que haber puesto antes a la nota, que está realmente interesante, ¿no? Yo coincido mucho en que es un momento de mayor libertad de expresión, ¿no? Donde se cayeron como algunos velos muy clásicos de las discusiones que había alrededor de la ética periodística, del trabajo, de la búsqueda de la verdad, del reflejo, del sentido común. Toda esta cuestión me parece que sí, efectivamente, se ha avanzado mucho. Sí, ¿no? Hay un planteo interesante que hace Daniel, que es por qué un periodista tiene que apoyar o no apoyar a un gobierno, y que lo que mina es la idea del periodista independiente. Y yo me parece que se puede explicar de esta manera. Si uno analiza la historia argentina, va a ver que hay dos grandes ramas.
que una es la rama liberal, conservadora, que lo único que ha hecho es acumular riqueza y, de alguna manera, endeudar al país y recortar el acceso democrático, político, cívico, de las grandes mayorías. Por otro lado, hay una línea que es la nacional y popular, que uno puede decir que canceló deuda, que distribuyó las riquezas de aquellos que acumulaban y que permitió a los sectores populares acceder a beneficios, a derechos que no podían alcanzarlo. ¿Qué tiene que hacer un periodista cuando ve que una de estas dos líneas llegan al poder? Bueno, uno tiene el compromiso, me parece, político y personal de que cuando un gobierno se ajusta a lo que uno cree o se ajusta a una línea política con la cual uno comparte, ¿por qué tiene que jugar a la independencia política? Sí, eso estaba, lo que estás planteando es muy interesante. Primero, creo que todos coincidimos, sospecho. Tonietti, una solidez dialéctica muy interesante y argumentos interesantes. Y yo me planteaba, me ponía en el lugar de Graña, vamos a suponer, en el periodismo independiente. Estamos haciendo una hipótesis de estudio. El periodista independiente le pregunta a Tonietti, se muestra curioso por su defensa del oficialismo. Está sorprendido porque él está en el lugar de los independientes. ¿Cómo es Barone que vos? ¿Cómo es? Y en realidad, la respuesta, si la entrevista fuera un diálogo, es... ¿Y a vos quién no tenés temor de que digan que te paga alguien para ser opositor? Le dirías a Majul. ¿Por qué tengo que tener temor yo de que me pagan como Víctor Hugo Morales, que tiene que salir a defenderse? Este es un argumento que está poniendo el periodismo supuestamente independiente, cuando en realidad no es independiente. Respecto de esto, de la subjetividad, nunca ocurrió esto, diríamos, este apoyo de los grandes medios. Casullo dice los medios son de derecha, lo dijimos varias veces, intrínsecamente de derecha, en todo el mundo. Entonces, cuando Alfonsín asume la primera etapa de la democracia, yo recuerdo, yo trabajé mucho en esos momentos, los medios tenían una inclinación alfonsinista al comienzo. ¿Por qué? Porque Alfonsín concentraba una socialdemocracia, eso que dijiste vos, la distribución. Había un positivismo histórico que hacía que los periodistas se sintieran, preguntarle a cualquiera de esa generación. Una primavera alfonsinista. Y ahora ocurre lo mismo con este gobierno, pero no ocurrió en las otras etapas. No ocurrió de la misma manera en las otras etapas. Entonces ahora es un momento que hay que tomar una decisión interna, personal, y que nosotros la tomamos. Sí, claro. Y otros estarán ahí. Y hay algunos que están en el no lugar. Vaya si la tomamos, Orlando. A ver, Carlos. Bueno, tal vez yo lo pueda decir desde la política. Yo no soy periodista, pero me pasa exactamente lo mismo. Yo creo que hay un tema que se confunde en el manejo del lenguaje. Entonces, independiente se convierte en sinónimo de opositor, como si no se puede ser independiente y estar de acuerdo. Es decir, y ahí aparece la cosa que queda sospechada, claro. Entonces, a mí me pasa igual. Nosotros formamos un espacio político que es autónomo, que es independiente, que tiene opiniones propias. Pero hay un montón de cosas que hace este gobierno con las que estamos de acuerdo y no nos ponemos colorados por decir que estamos de acuerdo, porque lo hacemos desde un lugar independiente, desde un lugar autónomo, desde un lugar que tiene que ver con la convicción y no con el interés. Y creo que acá pasa lo mismo. Hay que desterrar esta cuestión de que independiente quiere decir opositor. Eso creo que es la gran falacia que se instala. Está claro, Carlos. Nosotros nos vamos al corte.